De nuestra compañera y amiga Beatriz Gallardo Macías, está ante ustedes su servidor Raúl Paz Recendis en este programa que transmitimos el día de hoy, gracias a todo el apoyo que nos brinda en controles nuestra compañera y amiga Vanessa Hernández García, y desde luego también gracias al apoyo que nos da el licenciado Roberto Villaseñor, titular de este canal, Canal Patrio. Estamos ante ustedes en un programa más que consideramos va a ser muy interesante, porque vamos a hablar de un aspecto apasionante en la vida nacional, el fútbol soccer, pero concretamente de lo que tiene que ver con el fútbol del Instituto Politécnico Nacional, de este deporte que en nuestro instituto, bueno, pues nació desde que surge el instituto hace ya 83 años, en 1936, cuando nace formalmente, porque no hubo un acta de nacimiento del instituto, pero bueno, estamos en el 83 aniversario y decía, el fútbol surge con casi al mismo tiempo que el Politécnico en el instituto, en la práctica de los jóvenes, aunque organizadamente fue hasta 1954 cuando, según dicen los anales, ya aparece un equipo profesional politécnico en la segunda división, al mismo tiempo que el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Pero el Instituto Politécnico Nacional tuvo una o dos participaciones en ese entonces, 54, 55, solicitó un permiso y nunca regresó. UNAM solicitó un permiso y sí regresó. Nosotros no, como institución. Bueno, aún no nacíamos, pero bueno, ya estaba ahí el Politécnico con sus equipos de fútbol, y después, bueno, pues viene una serie de actividades emanadas desde la Dirección de Actividades Deportivas del Instituto, donde el fútbol ocupa un lugar importante, pero también el deporte por excelencia estudiantil que se practicaba en el instituto era y es el fútbol americano, pero el fútbol soccer tiene una cantidad, considero, mayor de practicantes en el propio instituto. Pero a través del tiempo, quienes practicamos este apasionante deporte y fuimos parte de los equipos representativos del instituto en los campeonatos nacionales de federación, del Consejo Nacional de el Deporte Estudiantil y de otro tipo de competencias, padecimos carencias de diverso tipo. Pero bueno, como parte de estos equipos que representaron al instituto no hace muchos años y que actualmente sigue representando los colores guinda y blanco, está mi compañero y amigo José Luis Toledo, con quien tuvimos el gusto de compartir varios viajes con la selección de categoría libre del Politécnico, y que bueno, pues nos ayudaron a ir fortaleciendo la amistad que desarrollamos entre todos quienes participamos en esos equipos. Y bueno, y hoy a nivel veteranos sin reconocimiento oficial siguen participando mis compañeros y amigos, primero en ligas organizadas y actualmente en partidos de invitación. Y esto es muy importante porque seguimos portando con orgullo los colores guinda y blanco, porque somos orgullosamente politécnicos. José Luis, gracias por estar con nosotros, aquí estamos. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, pues primeramente dar las gracias que me invitan nuevamente a este excelente programa, excelentemente conducido por ti. Gracias. Y auspiciado acá por Vane, y a la licenciada Beatriz también, muy amables, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, ese sentido de pertenencia del que hemos hablado, creo que los añejos del Politécnico lo tenemos, lo llevamos a flor de piel, no tanto la gente de la nueva generación del Politécnico, porque hemos comentado que en nuestros tiempos era fútbol y solamente fútbol. Y actualmente las circunstancias han cambiado radicalmente, hay muchísimos deportes dentro del instituto, algunos con logros muy importantes, y a partir de esos logros ha habido algunas inversiones en instalaciones que ellos han logrado atraer, lo cual para mí también es gratificante, porque no solamente ahorita es fútbol. Relativo al fútbol americano, pues siempre ha existido un grupo que trabaja en equipo de manera excelente y siempre se hace llegar recursos para que esta disciplina siga siendo la más importante, aunque no la mayor, en cuanto a número de estudiantes que están inscritos ahí en los equipos,
pero nosotros, queremos hacer nuestro mejor esfuerzo y difundir este tipo de prácticas en las generaciones nuevas, que como ustedes saben, el Politécnico tiene alumnos que vienen de todas partes de la República, algunos inclusive del extranjero. Y el deporte, bien dices, preponderante en México, pues es el fútbol, soccer. Así es, José Luis. Y bueno, nosotros padecimos esas carencias, esas limitaciones que como equipos representativos, insisto, las padecíamos cuando teníamos que salir a los viajes a representar al instituto en los campeonatos prenacionales, regional pues, y nacionales, que era nuestra Copa del Mundo. Llegar a los 8 finalistas nacionales era un éxito rotundo, y el simple hecho de participar en estos escenarios, en estadios donde llega el público pagando el precio de la entrada, pero bueno, nosotros recibimos de la sede alimentación y hospedaje, no transportación, y a veces ni alimentación ni difícilmente un hospedaje, de lo peor, como lo comentábamos en el programa que tuvimos el 20 de diciembre pasado. Pero esas limitaciones, considero, José Luis, nos fortalecieron y nos unieron más. Totalmente de acuerdo. De hecho, la amistad que guardamos tú y yo desde hace muchísimos años, yo, si mal no recuerdo, tuve la oportunidad de conocerte por ahí del 84, 85, sí, que llegué con el profesor Guillermo García Gómez, ya fallecido. Fallecido, desafortunadamente. Él estuvo a cargo de la selección por ahí del año 86, y previamente había sido del Poli Blanco. Del Poli Blanco, sí, es la correcto. Selección Politécnico Blanco, sí. Y previamente había sido entrenador de la ESIT, de la Escuela Superior de Ingeniería Textil, y logramos el campeonato. Por eso fue que lo llevaron a dirigir la selección grande. Entonces, bien dices que ese tipo de contacto en el deporte pues te da una amistad por siempre, ¿no? Y yo agradezco tener amigos no solo como tú, sino como mucha gente con la que convivimos muchos momentos agradables y desagradables, y nos hace ser lo que somos ahora. Sí, y hoy, gracias a esa amistad que se cultivó, hoy nuestros compañeros, tú entre otros, y yo últimamente que he recibido esa invitación, participan como veteranos en campeonatos, ganaron en determinadas ligas, y actualmente juegos de invitación como veteranos. No hace mucho, creo que fue el 8 de diciembre, estuvimos en Teoloyucan contra veteranos del Atlante, veteranos del Poli, sin reconocimiento oficial desde luego del Poli, contra veteranos del Atlante, un juego lindo de nuestros compañeros, donde ganamos. Correcto. Sí, de hecho a mí tuve la gran fortuna de pertenecer a la generación dorada del Politécnico, además de lo que ya hemos comentado de los campeonatos nacionales juveniles y de categoría libre. Recuerdo que nos antecedió un excelente equipo que por ahí dio la batalla a nivel nacional y ganó un premio para ir a Uruguay y a Brasil. Así es. Del cual muchos compañeros son amigos míos, entre ellos al Mac, al cual le mando un saludo. ¿Cómo no? El buen Mac. El profesor Serrano inclusive está dentro de ese José grupo. Manuel Serrano, sí. Los cuales tuvieron también excelentes logros y están en un grupo de WhatsApp. Yo escucho comentarios, los leo, de gente que inclusive vive en San Antonio, unos en Los Ángeles, otros en Monterrey, otros en Saltillo, otros en el sureste. En Tijuana. Y siguen teniendo ese contacto afable, de amistad. Inclusive nos reunimos algunas ocasiones, he tenido la fortuna de participar en esas reuniones, y es algo agradable porque todos esos nexos los hicimos en el deporte, y ahora que hay gente muy exitosa, porque muchos inclusive son empresarios, pues te da gusto que no perdamos las raíces y estemos siempre en contacto. Claro, mencionas un aspecto bien importante para mí. La selección de fútbol que dirigió el profesor José Manuel Serrano, Politécnico, que ganó el campeonato nacional en 1976, y la memoria no me es infiel, en Baja California Sur. Poli 76, de gratos recuerdos. Compañeros con los que tuve la oportunidad de compartir en las canchas. Ellos ganaron el tercer lugar en la Copa Ciudad de México de 1978 o 79. No recuerdo, sí, creo que fue 79.
perdiendo la semifinal contra el Galicia de la Liga Española 1-0. Y después ganaron el tercer lugar para irse a Uruguay. Galicia se fue a España, no recuerdo, y Tulyehualco, subcampeón, fue a China, cuando la Copa Ciudad de México era organizada por el Departamento del Distrito Federal, la Dirección de Actividades Deportivas, o no recuerdo cómo se llama el ente. Politécnico, lo dices con mucho tino y puntualidad, era referente en el fútbol amateur del país, pero además participando en competencias de federación en el torneo central de reservas, con gran éxito, dirigidos por el profesor José Manuel Serrano, mi querido amigo, lo tengo en muy alta estima. A mis compañeros que mencionas, recordaste a Mac, recuerdo a Alejandro, recuerdo a Néstor Yarzábal, recuerdo a Toño Mazú, Víctor Martínez, los hermanos, bueno, Juan Martínez, Hugo, que también llegó a participar, Alemán, que llegó en la segunda etapa, entre muchos más, el doctor Reyes, entre muchos más de mis compañeros, el Chac, el buen Chacal, entre muchos que ahorita escapan los nombres a mi memoria, pero con los que tuvimos esa oportunidad, Aarón, Sangre, Charlie, y que luego participamos en la Liga Interclubs en un campeonato, en el campeonato de veteranos de la Liga Interclubs, contra equipos formados por ex profesionales de primera división y nosotros Poli 76, ahí participamos. Pero bueno, eso es parte de lo que viví con ellos. Ya después estuvimos Poli Blanco, cuando se divide en dos, Politécnico, Poli Blanco, Poli Guinda. Poli Blanco con el profesor Guillermo García Gómez, ya fallecido. Poli Guinda bajo las órdenes o al mando del maestro José Manuel Serrano. Grandes equipos politécnicos participando en las competencias nacionales y de federación y del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil. Aspectos muy importantes. Por eso cuando mencionas esto, es parte de lo que se ha hecho en la actualidad con quienes, como tú, fueron campeones juveniles de Benito Juárez, de federación, con nuestro querido amigo también, el profesor Rubén Maturano, el maestro Mayar, que también estuvo por ahí, ya fallecido también. Mayar, y como campeones nacionales de federación de categoría libre en 1994, yo dejo el equipo en 93 y ustedes en 94, ganan el campeonato nacional con Rubén Maturano. Pero más allá de eso, de haber ganado y haberle dado ese éxito al Politécnico, con ese sentido de pertenencia que mencionamos, también el hecho de cultivar esa amistad entre ustedes y que nos han invitado, porque varios fueron contemporáneos míos, y bueno, y ahí estamos, José Luis, es algo extraordinario. Sí, totalmente. Ahorita me viene a la mente, yo cuando dejé la etapa de jugador, estuve como auxiliar técnico, en primera instancia del profesor Rafael Toribio. Rafa Toribio, ojalá lo podamos invitar pronto. Cruzazulino, sí. Con mucho gusto vamos a tratar de localizarlo y de invitarlo para que venga a narrar sus experiencias, no solo ahora como profesor de un equipo del Poli, me parece que está en Boca 10, sino también como jugador profesional, porque ese tipo de experiencias yo creo que nos nutren a todos. Sí, fue seleccionado nacional amateur en la Copa, en las Olimpiadas de 1976 en Montreal, Canadá. Exacto. Con Hugo Sánchez, con Rafael, no miento, con Pepe Gómez, creo que fue Pepe Gómez. Con Tapia, Víctor con Rangel, Julio Aguilar, Tapia, ex Cruzazuliño también. De hecho, hemos platicado con de Julio, sí. Y él probablemente asista la próxima semana o dentro de 15 días. Quiere hablar de un tema relativo a los cronistas deportivos actuales. ¿Qué tantos argumentos tienen para sustentar lo que dicen? Yo creo que va a ser un tema polémico y conducido por ti, pues yo creo que le vas a sacar bastante jugo. Julio debutó a los 16 años en primera división con el Atlético Español. Tenía el récord de jugador más joven Así debutado en el fútbol mexicano. Parece ser que alguien más por algunos meses ya le ganó la titularidad de ese título, pero pues él ha trascendido, digamos, con ese buen estigma, ¿no? Porque digo, para que debuten a los 18 años es difícil. 16. Imagínate, él debutó a los 16, sí. Pues evidentemente que habrá tenido alguna cualidad, ¿no?
Hoy como Diego Lainez en América, que bueno, ya tiene 17 y ya se va a Europa, hoy que las puertas se han abierto, bueno, desde hace algunos años para los futbolistas mexicanos. Es importante, Rafa Toribio fue entrenador de la selección nacional, de la selección de fútbol del Politécnico. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo, ya platicar bien con él y otros profesores que hemos Francisco Maturano, hermano del profesor Rubén Maturano, también tiene un historial bastante sobresaliente, notorio, porque él fue entrenador del San José Clash de la Liga Americana, y ahorita parece que anda por España en un equipo de segunda división, es el vicepresidente. Entonces nos ha tocado convivir con gente de alcurnia, con gente muy preparada, y de las cuales pues tratamos de sacar la mejor enseñanza y aplicarla en la vida cotidiana. Claro, José Luis, pero mencionábamos al principio esas carencias que enfrentamos como integrantes de las selecciones de fútbol del Poli, de los uniformes de malísima calidad que nos daban, pero bueno, ya el traer puesta la camisa politécnica, y me voy a ir un poquito más atrás. Primero, y lo mencionabas, integrar el equipo representativo de tu escuela, sea vocacional o escuela superior. Portar la camisa con el escudo politécnico y el escudo de la escuela era un orgullo. Más portar la camisa con el escudo del Instituto Politécnico Nacional y sus colores guinda y blanco. Era para mí, creo que para la mayoría, una emoción incomparable. Claro. De hecho, para la gente que somos un tantito ególatras, eso te trae pertenecer a la selección no solamente de fútbol, sino de cualquier equipo, pues un poco de fama. Sí. Porque pues empiezas a ser reconocido por todos los compañeros. Después te empiezas a sentir identificado. Yo recuerdo que había unos torneos en diciembre que le llamaban el torneo del pavo. El pavo, sí. En donde toda la gente se integraba. Digo, ahí había gente que realmente no había jugado fútbol en su vida, y esos equipos se van quedando al margen. Dentro de la escuela. Dentro de la escuela. Sí. Después se van formando equipos fuertes, de ahí parte la formación de la selección, y afortunadamente campeonamos durante ese año, reitero, con el profesor Guillermo, y eso le valió a él ser llamado a la selección, en donde estuvimos 2 o 3 años ahí con él, y donde vimos pasar a excelentes jugadores, una cantidad muy grande de jugadores, de los cuales con muchos de ellos estamos en el grupo de WhatsApp. Sí, claro, y profesionistas exitosos. Además, porque no recuerdo quién se haya quedado sin haber terminado la carrera. Hubo varios que no terminaron la carrera, pero como siempre lo digo, el que termines una carrera no necesariamente es el éxito. Vas adquiriendo herramientas que, aunque no llegues a culminar la carrera, te sirven para tu vida posterior, y algunos de ellos que inclusive no terminaron tienen su empresa y les va bastante bien. Yo creo que, aludiendo a las carencias que teníamos en ese entonces, pues ellos empezaron prácticamente de la nada y ahora son exitosos precisamente porque aprendieron a sobrevivir como lo hacíamos en el Poli. Digo, más adelante quizá hablemos un poquito de por qué esas condiciones en el Politécnico, que yo no sé que hayan existido en la universidad, en algunas otras universidades, y parte de ello es precisamente por la corrupción imperante dentro del instituto. Hablemos que es desde los profesores hasta las autoridades, no solo intermedias sino máximas, ¿no? Porque hay recursos, están destinados esos recursos, pero no se ejercen de manera transparente. Pero en fin, eso es harina de otro costal. Sí, claro, pero esa situación nos afecta como deportistas integrantes de los representativos del instituto, de todas las disciplinas, 20 y tantas que se imparten en el instituto o que se practican. Claro. Es un aspecto interesante e importante, y mencionaste algo que es la base de las selecciones de fútbol del Poli: los campeonatos de las escuelas, el torneo interior de todos los deportes, porque hay fútbol, voleibol, básquetbol, atletismo, béisbol, etcétera, y desde luego boxeo, y entre otros muchos que se practican. Pero el participar en esos campeonatos internos, donde el profesor
responsable del área, en este caso del fútbol, hace una visoría de todos los juegos que se realizan, bueno, en las escuelas que tienen cancha y las que no, donde pueden conseguirlo, ya sea en el propio Unidad Profesional Adolfo López Mateo Zacatenco, en las instalaciones que se les facilitan para la realización de sus campeonatos, y esas visorías donde detectan a los posibles integrantes de la selección representativa del instituto, ya sea en sub-21, Benito Juárez y categoría libre sobre todo. Y hoy también en fútbol rápido. Es correcto. Sí. De hecho, yo recuerdo cuando éramos nosotros participantes de esas selecciones, que además del estadio Wilfrido Macié, que era el que tenía pasto, había 2 canchas a lo sumo, y el resto eran de tierra, eran los que le llamábamos nosotros de manera bromistas pasto árabe, y bajo esas condiciones nos desempeñábamos correctamente, podíamos competir contra cualquier universidad de aquí mismo, de la zona o del norte o del sur, y lo hacíamos sin ningún problema. Ahora ha proliferado el fútbol de salón, el fútbol en cancha pequeña, de la cual también he jugado, pero yo creo que para llenar, digamos, mis expectativas, pues siempre he tenido que practicar el fútbol en cancha grande. Ahora la mayoría de las canchas está empastada, inclusive algunas son rentadas a equipos profesionales o a escuelas de equipos profesionales. Por ahí nada menos el año pasado todavía había una escuela brasileña, de la cual tuve la oportunidad de conocer a 2 profesores brasileños, porque yo solía ir a correr ahí, y la verdad que se me hacían muy buenos tipos. No tenían mucho conocimiento técnico, pero con el hecho de decir que eran de Brasil, sucede como en México, ¿no? Que todos piensan que somos boxeadores. Entonces en Brasil pensamos que todos son futbolistas de buena calidad, y no es cierto. Algunos nada más utilizan, digamos, esa fama para hacerse de algunos pesos. Sí, claro, y en el caso del fútbol profesional luego nos traen a algunos cuantos bultos recomendados por los representantes, y bueno, y tienen un paso fugaz en los equipos de primera división. Bueno, hasta en los de la primera. Exacto. Y bueno, pero esos selectivos que se forman a partir de que después, en los Juegos Deportivos Interpolitécnicos, los entrenadores de las selecciones de fútbol también hacen visoría para detectar a los elementos que puedan integrar las selecciones representativas del instituto. En este caso, el profe Memo, profe Serrano, Rubén Maturano, el profe Mayar, se me olvida el que se fue a Tigres de Nuevo León, ahorita olvidé su nombre, fue mi entrenador en vocacional, y después también Misel, antes que el profe Memo, fue responsable de Poli Blanco. El francés en Necaxa. Sí, francés, que está en Necaxa y actualmente fue de Necaxa y actualmente es parte de la directiva del Pachuca. Así es. Miguel Díaz, es su apellido ahorita. Mejor conocido como el francés, muy amigo nuestro. Es decir, el Poli fue semillero de selectivos, incluso en el fútbol amateur nacional. Ahí hemos estado, hubo grandes logros en el pasado. A nosotros nos tocó participar en una etapa muy interesante, pero José Luis, tú ganaste con Rubén Maturano un nacional Benito Juárez, lo decíamos el programa pasado. Después con Rubén Maturano y nuestros compañeros, la mayoría de los que están en el equipo de veteranos, o casi todos, ganaron el nacional de Federación categoría libre en San Cristóbal Las Casas, Chiapas. Y hay que decirlo, son campeonatos que no son como los que se juegan en las ligas. Son juegos de 45 minutos con 15 de descanso, en temperaturas de lo más difícil. Calor como en San Cristóbal, o bueno, en San Cristóbal un poquito más frío. A mí me tocó en Tapachula 38 grados, nos tocó en Hermosillo 42 grados, y con entrenamientos 2 días a la semana, muchas veces no bien comidos porque no había las posibilidades, y sin embargo la preparación que nos daban nuestros profesores, esa preparación física era muy importante. Yo recuerdo que con el profe Memo hacíamos tiempos de 1 hora cada tiempo,
con los 15 o 10 de descanso, y eso nos daba una fortaleza física para enfrentar condiciones adversas. Eso fue muy importante, y con Rubén, como preparador físico altamente calificado, Rubén Maturano, pues a los equipos juveniles y luego el de categoría libre, los preparó súper. ¿Ah? Sí, no solo en las cuestiones, digamos, de preparación física, porque hablando del profe Maturano en particular, él tuvo la gran oportunidad de estar con gente que es considerada de los próceres nacionales en el fútbol, como don Ignacio Treyes, sí, y como el señor Roca, sí, y pues les aprendió bastante. Yo hago una analogía ahorita, por ejemplo, con el Ojitos Mesa, que él toda la vida estuvo en la banca de Cruz Azul porque pues tenían ahí una figura como Miguel Marín y era difícil que lograran jugar, tanto él como Julio, ¿no? Que sí, Julio llegó a ser el segundo portero. Ya donde jugó más, pues venía él de Atlético Español y luego en U de Nuevo León. Sí. Y digamos que donde sobresalió fue en la selección. Ahí fue compañero de Hugo Sánchez, de José Luis Caballero. Y le tocó ir a Brasil. De toda esa playa de grandes jugadores o muy comerciales, ¿no? Que nos los vendían como jugadores excelsos, y que uno de los referentes pues fue Hugo Sánchez. Pero realmente el profe Maturano no solamente en lo físico, sino en lo técnico, en lo táctico. Y en lo táctico sabía demasiado, y pues nosotros que éramos gente joven nos motivaba el hecho de que él estuviera en el fútbol profesional, y siempre con la constante deseo de que nos invitara. Yo creo que ahorita el fútbol en el Politécnico no ha sobresalido tanto porque no hay ese tipo de figuras así tan sólidas que te puedan motivar hacia un mayor logro. La mayoría de los mexicanos, como bien dices, es el deporte nacional el fútbol, y todos quisiéramos jugar en el fútbol profesional. Desafortunadamente es una pirámide en donde la base es gigantesca, millones de practicantes, y el último escalón de esa pirámide pues es muy pequeño, en donde únicamente, y yo tuve la fortuna de llegar a ese escalón, aunque fue fugaz mi paso por ahí, pero la mayoría quisieran llegar ahí. Entonces, si hubiese una figura del tipo y de las características del profe Maturano, pues yo creo que se volverían a obtener excelentes logros. Así es. Son aspectos interesantes, pero bueno, me llama la atención. Tú, como campeón nacional juvenil Benito Juárez, tuviste de compañeros a quién. Que recordemos ahorita a nuestros compañeros. ¿Quién recuerdas? Bueno, quisiera hacer una aclaración. Sí. Fue torneo estudiantil juvenil, que sí, no era el Benito Juárez específicamente. Que también lo ganó Rubén. Que también, sí, de hecho, pues hubo muchas participaciones. ¿Quiénes eran mis compañeros? Te voy a decir algunos de los que sobresalieron. Los primeros que llegué con ellos al Atlante era Gerardo Montes, el torero, de algunos no recuerdo el nombre desafortunadamente, sí, pero sí el apodo, y pues a final de cuentas era como los conocíamos. Era Rigo, no Rigo el entrenador sí, actual de la selección, sino otro Rigo. Sí. Era Pascual Ramírez. Sí, Pato Ramírez. El Pato Ramírez, el cual sí tuvo un paso bastante sobresaliente en ese Atlante y en el mismo Atlante, y después en Veracruz. En Zacatepec estuvo muchos años. Estuvo también Servín, no sé si lo recuerdas, sí, que básicamente participaba con el profesor Serrano, pero sí, Servín también nos acompañó cuando llegamos ahí al Atlante, que ya pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social. Jorge Servín Viveros. Es correcto. Excelente camarada, sí, amigo entrañable, el cual también nos llevó a jugar. Eran en los tiempos en que iniciaba la talacha. Sí. Él nos llevó a jugar a la Titalaquia. Me acuerdo que el Perla nos hacía burla porque como era un estado aledaño al Distrito Federal y un pueblo
en donde pues era rudimentario, agropecuario, pues nos hacía burla a la hora de entrenar, que con el sombrero, etcétera, pero había unos equipos formidables ahí en esa liga, era la Interestatal, sí. Y ahí fuimos Amando Morán, que tiene nombre de actor de comedia, estaba Amando Morano Campo. Exacto, centro delantero Ariete. Sí. Ahorita recuerdo otro centro delantero, el cual también estuvo en el Atlante, el famoso Cha, que era sí. Sobrino o primo de Romero, de aquel Romero del Atlante y también de Cruz Azul, su hermano, Armando muy Romero, sobresaliente, sí. Armando Romero, el cual todavía acude a los partidos ahí de veteranos de Atlante. Precisamente jugaron la semana pasada aquí en el Estadio Azul. No tuve la oportunidad de acudir porque otra vez volví a recaer un poquito de la columna, pero les mando cordiales saludos. Entonces mencionaste a Alejandro Avendaño. Alejandro Avendaño, el Perla, Morgan, el Morgan, Marines. Hay una anécdota que siempre comento del Perla, un jugador formidable de estilo brasileiro, de hecho su apariencia es como si fuera brasileiro, que le decíamos que era un poco cremoso porque además era un poco lento pero muy técnico. Y recuerdo que una vez un compañero de nosotros que jugó en la Liga Profesional de Fútbol Rápido, que le llamábamos Clodoaldo, se enteró de que habíamos salido de Atlante y nos invitó a participar. Él participaba en ese entonces en el Acapulco del circuito profesional. Y recuerdo que nos llevó, nos presentó con su profesor, y al primero que metieron se jugaban 4 cuartos de 15 minutos con un intermedio de descanso. Y al primero que metieron fue al Perla. Y recuerdo que al intermedio, al medio tiempo, el profesor le dijo al Perla: oiga señor, nada más acuérdese que aquí es fútbol rápido, no lento. Pero tenía unas condiciones técnicas formidables. Buenísimo, lateral izquierdo. El lateral, desafortunadamente en Atlante no pudo cristalizar sus esfuerzos porque le tocó un entrenador que era un poquito difícil, por no llamarle de otra manera, el Fumanchu Reynoso, que jugó en Necaxa, que fue nuestro entrenador, y no le cayó bien y prácticamente lo tenía marginado. Pero él, yo recuerdo que una vez fue el Ovaciones o el Esto a entrevistar al profe Maturano en el estadio, en el Wilfrido Macié, y él mandó llamar al Perla y al Morgan porque en ese entonces eran los prospectos que iban a llegar al fútbol profesional e iban a tener un excelente desempeño según la teoría del Jorge Daniel Marines, Jorge Daniel Marines, mejor Morgan, conocido como el Morgan. Así es. Que ahorita es, si mal no recuerdo, profesor de educación física en un colegio de allá de Querétaro. Sí. Y el Perla, que es contador egresado del Poli, que ahora trabaja como contador en la UNAM, en la institución hermana nuestra, con el cual, reitero, tengo muchos camaradas. Mi hermano es egresado de la UNAM y con el cual pues tenemos mucha camaradería. Francisco Martínez, el Flaco. El Flaco Martínez, excelente. Jugadorazo. Sí. Jugadorazo y árbitro además. Sí. Tenía mucha tolerancia a la frustración porque para ser árbitro se necesita eso. Sí. Excelente jugador que todavía participa en los juegos de veteranos. Un saludo al Flaco. Hemos tenido el gusto de platicar con él, de partir. Y el equipo del 94, ¿quién es? El equipo del 94 era un equipo, aparte de una capacidad formidable, comandado por el profe Maturano. Y déjame decirte, y quiero tocar un tema también importante, ¿cuál es la diferencia entre un equipo campeón y un buen equipo que nunca sale campeón? Recuerdo que prácticamente el 95% de los jugadores que campeonamos en ese torneo habíamos estado con el profe Memo. Sí. Y recuerdo una vez que fue la universidad, la selección de la universidad a jugar a Zacatenco, y nos clavó 4 goles, 4-1 quedamos, con exactamente el mismo equipo que salimos campeones allá. En ese entonces que nos golearon, el responsable de la selección era el profe Memo. El profe Memo se fue, el profe Maturano llegó, conformó prácticamente la misma selección que tenía el profe Memo, pero bajo diversos y distintos argumentos, ya una cuestión de disciplina, que yo considero que ahí está el secreto, la disciplina en los equipos, y logramos el campeonato.
me hiciste una pregunta, ¿quiénes estaban ahí? Sí. Estaba el alemán, estaba el Rigo, estaba el robot, estaba el soldado, estaban el Ojitos, un jugador excelentemente dotado técnicamente. Cervantes, estaba Romario, estaba la Petunia, una serie de jugadores. Miguel Chico Hernández. El Chico, un medio de contención de mejor, excelente. Sí. Yo hacía estadísticas y decía, este tipo no pierde una sola pelota en todo el partido, porque hacía la función de medio de contención, quitar la pelota y dársela al creativo, lo cual ahora he visto que muchos dicen ser medios de contención y andan por toda la cancha. Esos no son medios de contención. Le digo, tú pretendes ser 10, pero no eres medio de contención. Pero así estaba la situación. Urban. El Urban. Y hablando una anécdota rápida, porque sé que se nos acaba el tiempo. Había 2 jugadores cuando llegó el profe Maturano, que la verdad, y lo digo con todo respeto, no sabían ni pegarle a la pelota. Uno de ellos era Urban y otro era el Soldado. Sí. Pues ahora son los tipos que mejor juegan y los que más se rifan dentro de la cancha, por esa mentalidad que logró imbuirles el profesor Maturano y por las cuestiones técnicas que les enseñó ya a los 20, 21 años. Fíjate, me hiciste recordar a un compañero de la selección de 1986 en Tapachula, en el Nacional, Fernando Villegas, actualmente ingeniero egresado del ESIME, mi gran amigo. Llegó con nosotros también sin saber jugar fútbol, pero apasionado del mismo, talacheando, es decir, echándole ganas. Viajó a Chiapas con nosotros, jugadorazo. Se volvió un jugadorazo gracias al apoyo, el respaldo del profe Memo, como Rubén con Urban y el Soldado. Ajá. Pero incluso ya recordando esto de la longevidad en el fútbol, creo que Petunia, Chico, el Chico, tú y yo fuimos de los más longevos, o duramos más tiempo en el poli, y actualmente nos vacilan. Ajá. Los compañeros, somos porque dicen de Petunia que aparecen todas las fotos, porque llegó bien chamaquito, 15, 16 años, a la selección de fútbol del poli, y Petunia fue jugador mío a los 8, 9 años, y yo ya tenía 20 o algo así. Si me permites, quisiera mencionar algo relativo a eso. En el Atlante, Petunia Manuel Gallegos. Manuel Gallegos, sí. En el Atlante, el referente del Atlante, tú lo sabes, es el general Núñez. Así es. Y luego después del general Núñez, el viejo artero. Sí. Y después del viejo artero está Rigo, que estuvo en Atlante de los 80s, de los 90s y de los 2000s. En el Politécnico, igual, tanto tú como Rigo, como yo, y además el Petunia, que aparece en la selección del 80, del 90, del 2000, de los 2010. Entonces, yo creo que hay que hacer un homenaje y agradecer ese tipo de gentes que existen en el fútbol y que hacen que el fútbol sea lo que es, porque sin ellos no sería lo mismo. Señalas algo muy importante, hacerle un homenaje a nuestros compañeros que siguen, nuestros maestros, nuestros profesores. Lamentablemente el profe Memo ya no existe, el profe Mayar, pero sí existe Rubén Maturano, sí existe el profe Serrano, sí existe Rafa Toribio, actualmente Rigo como entrenador de la selección, entre otros muchos más. Sería bueno retomar esto, habría que comentarlo con los compañeros, incluso Miguel el francés, Juanito, quien hace las veces de entrenador, un reconocimiento, sí, tipazo, Juanito, hace las veces de entrenador con el equipo de veteranos, una labor, así es. Y bueno, ya tendremos oportunidad desde este momento y desde a través de este programa. Estamos convocando, José Luis y su servidor, a nuestros compañeros para que vengan en próximas emisiones que vamos a tener aquí, para recordar estas vivencias de lo que ha sido el fútbol politécnico para nosotros e incluso para los que giran en torno a nosotros como individuos, porque son enseñanzas muy gratas. José Luis, ¿algo más que quieras? Pues reiterarte el agradecimiento y conminar a mis compañeros a que vengan. Es una charla de amigos en donde cada quien habla lo que quiere, lo que le agrada, no es un formato rígido, y eso a mí en lo particular me agrada, porque bajo tu conducción le vas sacando ahí el hilo y vas haciendo una charla muy amena. Entonces reitero, felicidades, Paz. Gracias, y ojalá que este espacio
siga perteneciendo a ti y sigas trayendo a gente que nos hace sentir y recordar esas vivencias muy agradables. Muchas gracias y muchas gracias a Vanessa. Gracias, José Luis. Agradecemos a nuestro auditorio y desde luego invito nuevamente a nuestros compañeros y amigos, no solo con los que hemos estado departiendo como veteranos del Poli últimamente, sino a los que integraron el equipo del maestro José Manuel Serrano, del profe Serrano, mi querido profe Serrano, para que podamos estar en futuras emisiones en las que con toda seguridad nuestra compañera y amiga Vanessa Hernández García nos está brindando estas facilidades para poder transmitir después del programa de Mujeres Insurgentes, que es a las 11 los jueves, a las 12 poder transmitir nosotros. Agradecemos a Vane, agradecemos a Roberto Villaseñor, el licenciado titular de este espacio televisivo, desde luego a Beatriz Gallardo Macías, la titular de Mujeres Insurgentes. Su servidor y amigo Raúl Paz les agradece el favor de su atención y nos vemos en la próxima emisión de Mujeres Insurgentes el próximo lunes a las 11 de la mañana. Gracias, pásela bien.